Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes que están acá en la Biblioteca Vasconcelos esta tarde de extraño clima acá en la Ciudad de México. Muy buenos días, tardes, noches a todos los que nos están siguiendo a través de nuestra transmisión en streaming en esta nueva sesión de el ciclo Vive con las Matemáticas que realiza la Universidad Iberoamericana en conjunto con la Biblioteca Vasconcelos. El día de hoy tenemos el gusto de tengo yo el gusto de tener aquí a mi lado en el escenario al doctor Felipe Cervantes Sodi. El título de la conferencia de hoy es la herramienta matemática para el diseño de los materiales del futuro. Es un tema extraordinariamente interesante porque es las matemáticas aplicadas a una parte de la tecnología que creo yo, Felipe ya me corregirá, que es una de las materiales más innovadoras, en una de las partes de la tecnología más innovadoras, más desconcertantes, se llaman las nanotecnologías, las tecnologías miniatura que pueden pues modificar verdaderamente nuestra forma de habitar en el mundo, y me parece que la forma de abordar el acercamiento a las matemáticas aplicándole a las tecnologías no solo del futuro sino del presente, porque las nanotecnologías ya están. Yo me operé la semana pasada y bueno, pues ya son con nanotecnologías o tecnologías muy pequeñas, y creo que cada vez van a ser todavía más pequeñas y más potentes, ¿no? Felipe Cervantes Sodi es doctor en filosofía en Cambridge, en el departamento de ingeniería. Todos los estudiantes que se reciben en Cambridge son en filosofía, el amor al saber, y bueno, pues hay distintas formas de enfrentar ese amor al saber. En el caso de la ingeniería es también en esa forma del ingenio humano en donde se aplican las tecnologías para resolver problemas. Es también ingeniero en física por la Universidad Iberoamericana, es un nanotecnólogo. Hace 20 años nadie se hubiera imaginado que existiría una profesión así. Está interesado en física, en síntesis y aplicación de materiales novedosos y energías alternas. Cuenta con publicaciones de alto impacto y forma parte del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana desde 2010. Y de hecho ahí es el responsable del Laboratorio de Nanociencias y Nanotecnología. Es miembro del SNI, miembro del Materials Research Society, miembro del Technical Committee for Standardization and Certification of Nanotechnology y miembro del Instituto de Nanotecnología. Es actualmente coordinador de la licenciatura en Ingeniería Física de la Ibero y tiene varios proyectos de investigación. Uno es síntesis y aplicación de nano y microestructuras, un proyecto con la empresa Jumex en la colaboración con el Instituto IMDEA de Madrid, y nanoingenierías de las biomembranas para regeneración del tejido cardíaco. Bueno, en fin, creo que es un tema realmente apasionante, muy sorprendente, y pues
le dejo la palabra, no sin antes invitarlos a la próxima conferencia que va a ser el 5 de junio y en este caso vamos a tocar un tema diferente, van a ser los enfoques teóricos en la enseñanza de la matemática. Como pueden ustedes ver, el ciclo de Vive con las Matemáticas comprende desde las matemáticas teóricas, las matemáticas aplicadas y también la didáctica de las matemáticas. Creo que es importante que corran la voz en todas las personas que están trabajando o estudiando en las facultades, las personas que están interesadas en la educación. Matemáticas es una de las ciencias o de las artes más interesantes y con mayor potencia, y en donde se dice que en este país estamos fallos. Por eso justamente estamos organizando este ciclo y pues ojalá que contemos con ustedes para difundirlo y comunicarlo a nuevos escuchas. Muchísimas gracias, Felipe, por estar con nosotros y estamos. ¿Cuánto tiempo tengo? Muchas gracias, Daniel. Para mí es un placer estar aquí por segunda vez. La primera vez vine a hablar sobre escalas en la materia. Gracias. Y ahora vamos a hablar un poco sobre la aplicación de estas estructuras o de cómo podemos, utilizando matemáticas, medir las propiedades de la materia, cambiar las propiedades de la materia y aplicarlas a cosas que nos van a ser muy, muy útiles. Me encanta la biblioteca, por eso puse esa imagen. Y sobre el avión, después vamos a hablar un poquito sobre ese avión. Ahí está la página página web donde hay algunas cuestiones de mi trabajo. Y esta es la primera lámina que les quiero mostrar. Es un puente romano. Creo que es, bueno, ahí viene, del 62 antes de Cristo. Y esta foto fue tomada hace como 2 años, ¿no? Es un puente que lleva 2000 años, 2017, no, casi 2100 años en pie, ¿no? Una cuestión impresionante, hecha de piedra, ladrillo, algún tipo de grava, sin metal. Y con estas uniones que aparecen de este lado, con pura geometría lograban la estabilidad de los puentes. Con los arcos lograban una estabilidad mucho mayor que con superficies planas. Los puentes, este tipo de estructuras no solo se dio en Roma, sino que también se dio en China. Este es un puente que está en el Palacio de Verano, en Beijing, en la capital de China. Es un puente bellísimo y, de nuevo, no tiene más soporte estructural que la geometría de las piedras con que fue construido. Aquí les muestro otros 2 puentes, muy interesantes también. Me encantan los puentes. De hecho, antes de estudiar ingeniería física, como dijo Daniel, yo quería estudiar ingeniería civil, pero más bien porque yo quería ser albañil y meterme a manejar la materia, ¿no? A ensuciarme las manos y tocar los ladrillos y la madera y todo esto. Pero bueno, aquí tenemos un puente de madera, donde hay madera, hay soga, hay clavos, hay algún tipo de alambre que mantiene el puente en pie. Y la madera es uno de los materiales más nobles, ¿no? Podemos hacer de todo con la madera. Y del otro lado, un puente en Nepal, que es un puente colgante, con cables, un material mucho más avanzado, ¿no? Acero. Puede aguantar una tensión altísima. El puente es muy, muy largo, ha de tener más de 200 metros, sobre un río de la cordillera del Himalaya, ¿no? Son puentes hechos de materiales relativamente sencillos. Ahora veamos este puente. ¿Cómo la ven? Este puente está en el sur de Francia. Déjenme ver si esto funciona. Por acá, muy, muy al sur de Francia, cerca ya de la costa. Es un puente que creo que es el más largo del mundo. Esta fue una de las fotos que tomaron cuando todavía estaba en construcción. Aquí hay está uno de los
andamios que se utilizó para hacer el puente. Y obviamente el material, la ingeniería y las matemáticas atrás de este puente son mucho más elevadas que para los puentes anteriores, ¿no? Aunque no le estoy quitando el mérito a los romanos y a los chinos que construyeron estos puentes hace más de 2000 años. ¿Qué tiene este puente? 2.400 metros de longitud, tiene un volumen de hormigón de 127,000 metros cúbicos, muchísimo eso, pesa cerca de 36,000 toneladas. El Empire State es de la altura de este pilar prácticamente. Es un puente gigantesco, se requirió muchísima ingeniería, muchísimas matemáticas para poder hacer esto. No solo se utilizó piedra y acero, se utiliza hormigón y se utilizan aceros especiales con características muy particulares que se diseñan con matemáticas para lograr esto. Por lo largo del puente, cuando se calienta, se expande el puente. Cualquier material o casi todos los materiales que se calientan se expanden. Y la expansión de este puente es de varios metros, es como de 2,5 metros. Entonces, realmente la ingeniería de este puente es impresionante. Pero bueno, yo no les vine a hablar de puentes, yo les vine a hablar de materiales. Y materiales hay a diferentes escalas. Y por eso quiero mostrarles una pequeña simulación. ¿Sí se ve? Por cierto, ¿se oye bien? ¿Hasta atrás se oye bien? Muy bien. Esta es la escala en la que vivimos. Por aquí está el dibujo de un hombre. Por aquí hay un pájaro dodo y una pelota, ¿no? Por acá está la escala de los puentes. No sé, aquí este arco sería a lo mejor del mismo tamaño que el último puente que les mostré, ¿no? Y por aquí está la Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Para poder diseñar materiales, nosotros normalmente nos vamos a escalas más pequeñas. Esta escala todavía la conocemos bien. Por aquí hay un centavo de dólar americano, una canica. Pero hay cuestiones mucho más pequeñas, una hormiga. Esto es lo más pequeño que podemos ver, bueno, una persona normal, con una visión normal, con el ojo, ¿no? Sin ningún tipo de microscopio. Podemos ver un cabello, podemos ver un óvulo humano y una partícula de sal. Pero hay cosas más pequeñas. ¿Qué hay más pequeño? Está una célula roja de sangre, una célula blanca, cromosomas, donde está toda la información genética que nos hace humanos, que nos diferencia de otro tipo de animales. Virus, los virus, estas estructuras entre vivas y muertas tan interesantes que causan tanto daño. Aquí está, de este tamaño es el virus del VIH, del SIDA, 10 a la menos 7 metros, o sea, 0.0000001 metro. Es una cosa muy, muy pequeña. De hecho, este círculo de acá muestra la escala o el tamaño más pequeño que se puede ver con un microscopio óptico. Con estos microscopios que utilizábamos en la prepa, no sé si hay alguien de secundaria, también hay secundarias donde se utilizan estos microscopios que tienen un par de lentes, ocular y objetivo. Lo más pequeño que podemos ver es un virus grande, pero ya el virus del SIDA no lo podemos ver, es demasiado pequeño. Y aunque sean cosas tan pequeñas, el hombre ha logrado hacer, por ejemplo, esto, un transistor. ¿Qué es un transistor? Es una de las miles de millones de partes que forman un procesador de una computadora. El procesador es muy pequeño. Esta computadora tiene 2 procesadores, pero son de este tamaño los procesadores. Cada procesador ha de tener unos 5,000 millones de transistores de este tamaño, 10 a la menos 8 metros. Estructuras muy pequeñas que se hacen con tecnología muy avanzada. ¿Y qué hay más pequeño? Está el ADN, está esta cadena de fosfolípidos que cubre las células. Y a lo que me voy es a esto, a los átomos.
Un átomo más o menos tiene un tamaño de 10 a la menos 10 metros. Un punto, 9 ceros y un 1. Una cosa muy, muy pequeña. Esto representa, podemos decir que esto representa un átomo en el centro con sus enlaces que los une a otros átomos. Si nosotros apiláramos 1.000.000 de capas de estas, podríamos formar un escalón de 1 milímetro. Solo para que nos demos cuenta de la escala en la que estamos trabajando. Y esta es la molécula del agua. Bueno, esto representa la molécula del agua, un oxígeno, 2 hidrógenos. Cuestiones muy, muy pequeñas. De lo que yo les voy a platicar es un poquito de el uso de las matemáticas para poder trabajar y entender estos materiales y diseñar nuevos materiales para aplicaciones muy específicas. Espero que sea de su interés y que no se vayan a dormir. Y mucho de lo que les voy a platicar es con el uso de simulaciones, porque son muy entretenidas las simulaciones. Esta es una simulación impresionante, se llama la simulación del milenio. La simulación del milenio la hicieron astrónomos, no la hicieron nanotecnólogos como yo, sino este otro tipo de científicos que estudia el cielo, que estudia las galaxias, la formación del universo, y utilizaron modelos matemáticos y su conocimiento de física para simular cómo es que interaccionan entre sí algo así como 20 billones de galaxias. Es una simulación enorme. Cada uno de estos puntos es una galaxia. Esto es un cúmulo, o representa un cúmulo, en donde se van formando nuevas galaxias. Bueno, ¿y para qué sirve esto? Además de para entretenernos, yo puedo estar horas viendo esta simulación. Sirve para compararla con la realidad. Si al momento de comparar esta simulación con la realidad vemos semejanzas, significa que la física y las matemáticas que utilizamos en la simulación son válidas y entonces conocemos algo de la realidad. ¿Sí está claro? Entonces, las simulaciones nos permiten exactamente eso, ver, comparar con la realidad y a partir de eso construir cosas nuevas. Mi hermano es astrofísico y por eso puse esta simulación, pero les repito, yo no voy a trabajar con tantas millones de galaxias, yo voy a trabajar con algunos átomos. Nosotros en esta plática vamos a estar en esta escala, en la escala de 100 átomos o en la escala de entre 1.000 y 1.000.000 de átomos, poquitos átomos. La simulación que les voy a mostrar a continuación es una simulación en la que utilizan cientos de millones de átomos. Y en esas simulaciones, utilizando matemáticas, por supuesto, detrás de esto, podemos simular, por ejemplo, el corte de un metal. Tenemos aluminio y una herramienta de corte y podemos simular qué le pasa al aluminio cuando hacemos el corte. ¿Qué significan los colores? Azul significa que el aluminio está relajado y rojo significa que el aluminio está lleno de esfuerzos. Entonces, obviamente vemos que en la superficie de contacto entre la herramienta de corte y la barra de aluminio, el aluminio está lleno de esfuerzos, está muy, muy estresado. Hay fuerzas ahí atrapadas adentro del material. Y eso se utiliza, este tipo de simulaciones se utiliza muchísimo para diseñar aviones, para diseñar coches, para diseñar cualquier instrumento mecánico. Esta es otra simulación en la que también tenemos un metal y lo presionamos con otro metal que es un poco más duro. Y vemos que si nosotros no hiciéramos esta simulación, veríamos que haya un como bache, un pequeño bachecito, y creeríamos que ese bache es el único efecto que tiene el presionar el metal. Pero el efecto no fue solo este pequeño bache, sino fue que todo el metal, con una profundidad bastante grande, sufrió estrés. Y esta pieza, si la queremos utilizar para aplicaciones mecánicas, con ese estrés que tiene, puede tronar y puede fallar. Entonces es muy importante hacer este tipo de simulaciones y no quedarnos solo con un experimento. En un experimento haríamos esto, veríamos el bache, diríamos, bueno, pues la pieza todavía sirve, está fuerte, no se ha roto, pero puede fallar. Nosotros vamos a trabajar en esta escala, en la escala de
de 1 millón de átomos y de 10 a la menos 9 metros. Aquí estamos en metros. Y las dos simulaciones que les acabo de mostrar son simulaciones de elemento finito, en donde se trabaja entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 2 metros, o sea, centímetros, ¿no? 10 a la menos 2 metros son 1 centímetro. 10 a la menos 6 metros son 1 micrómetro. Son cosas grandes que podemos ver con el ojo. Lo que nosotros vamos a hacer, los bloques de trabajo que vamos a utilizar, son los átomos. Y aquí estoy representando un átomo de hidrógeno con su protón y su electrón, y un átomo, no sé de qué sea, no me acuerdo cuál es el elemento que tiene 18 protones y 22 neutrones, pero este átomo representa, tiene a sus electrones, el núcleo, y esa es la herramienta de trabajo para este tipo de simulaciones que les voy a presentar. Las simulaciones que ahorita les voy a mostrar se llaman dinámica molecular. ¿Qué es dinámica? Dinámica es moverse. Dinámica es aplicar básicamente ecuaciones que desarrolló Newton hace 200 años, y molecular es átomos y moléculas. Entonces vamos a aplicar estas ecuaciones a átomos y moléculas. ¿Cómo se hace esto? Simulamos o asumimos que la interacción entre dos átomos está dada por una fuerza equivalente a la que te daría un pequeño resorte, como los resortes, utilizando la ley de Hooke. Bueno, esta no es la ley de Hooke, la fuerza es igual a masa por aceleración, Newton. Aquí sí tenemos la ley de Hooke. Entonces, básicamente utilizamos ecuaciones de la mecánica, ecuaciones muy sencillas, cómo interacciona o cómo es la energía entre dos materiales que están unidos con un pequeño resorte, y esta es la fuerza, es igual a la masa por aceleración. Utilizando estas ecuaciones podemos hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas. Si ustedes meten en Google dinámica molecular o molecular dynamics en inglés, aparecen millones de entradas diferentes, todas coloridas como esta. Se parece un poco al Lego que les puse hace rato, ¿no? Ahora estos son mis nuevos juguetes, ya no juego con Lego, sino que juego con este tipo de códigos. ¿Y cómo funciona este código? En el código, en una serie de líneas que nosotros ponemos en un programa, le decimos al código, este átomo va a interaccionar con este átomo a través de un pequeño resorte. Y este átomo va a interaccionar con este otro con el mismo resorte. Y entonces todos los átomos que están en una cajita interaccionan con los otros átomos. ¿Y cómo es esta interacción? Pues sienten atracción o repulsión. Básicamente eso. Pones 10 átomos, ves si un átomo siente más atracción y repulsión por el otro, y entonces se mueve un paso. El otro átomo, imagínense que nosotros fuéramos los átomos, yo sentiría muy poca atracción por la gente que está hasta atrás, pero mucha por la gente que está acá cerca, ¿no? Porque estamos más cercanos, el resorte me jala hacia ellos. Y así, entonces, sentiríamos atracciones y repulsiones, nos movemos un paso. Ese es un paso de tiempo, y el paso de tiempo aquí es muy cortito, no son pasos de un segundo, como son moléculas, como son átomos, son pasos muy rápidos. Normalmente las simulaciones usan un paso, un time step, un paso de tiempo, de entre picosegundos y femtosegundos, 10 a la menos 12 segundos. Un 0, punto, y 12 ceros y un 1 en segundos. Es muy, muy rápido. Ahora, para hacer esto un poco más rápido, porque todo esto lo hace una computadora y entonces está haciendo algoritmos y está viendo nuestra situación ahorita, ve cómo interaccionamos, nos movemos, vuelve a ver cómo interaccionamos, nos volvemos a mover y es iterativo. Para hacer eso más rápido se definen esferas de interacción. Este átomo prácticamente no interacciona con este, entonces quita ese resorte, no te sirve de nada. Solamente ve cómo es la interacción de este átomo con sus átomos más cercanos, con su esfera de no sé, unos 2 nanómetros. Y lo mismo para este, y lo mismo para este. Otra cosa importante es, no vas a utilizar
un número infinito de átomos. Es mucho más fácil utilizar una caja pequeña y si un átomo está aquí, decir que interacciona con un átomo que está de este lado. Entonces, si por algo este átomo interacciona con estos dos y lo empujan, tu átomo no es que se salga del sistema, sino que se sale de un lado pero aparece del otro lado. Y si lo empujan para abajo, se sale por abajo pero aparece por arriba. Es un sistema periódico que es una herramienta computacional para acelerar las simulaciones. Y programas como estos son fáciles de escribir, son programas que tienen de tener como unas 1000 líneas de código y lo puedes guardar en una carpeta. Esta es la carpeta, acabo de hacer esta impresión de pantalla. Esta es cómo le doy la información al programa. Le digo cómo están mis átomos, son muchos átomos, entonces por eso hay muchos números. Le doy la coordenada X, Y y Z. Y aquí les digo algunas cuestiones como la temperatura, no sé, aquí está la temperatura. Esto tiene que ver con la temperatura y por aquí tiene que ver el tipo de potencial, qué tan fuerte es el resorte, qué tan débil es el resorte. Le das esas instrucciones a tu programa, el programa utilizando básicamente la ley de Hooke y fuerza es igual a masa por aceleración, hace una serie de cosas. Estas son algunas de las líneas del programa y como resultado tenemos esto. Y entonces todo el mundo va a decir, ¿y qué es eso? ¿No? Son números. Sí, son números. Son qué pasó después de que dejamos correr al programa durante cierto tiempo. Entonces nos va a dar la posición de cada uno de nosotros durante 20 femtosegundos. La posición de cada uno de nosotros, las velocidades de cada uno de nosotros y las fuerzas que sentimos cada uno de nosotros. Ahí está un poquito más ordenado y no se ven muy bien, pero el resultado es algo así. Nosotros podemos utilizar un programa que lea estas posiciones y que lo simule como moléculas, por ejemplo aquí agua, H2O y un aceite. Y en esta simulación vamos a ver qué pasa cuando ponemos agua con aceite. En una cajita que ha de tener unas 1000 moléculas. ¿Ustedes qué creen que pase cuando pongamos agua con aceite? Se separa. Entonces vamos a ver cómo evoluciona esta simulación. Está un poquito lento. Aquí vemos cómo va pasando el tiempo. La escala de tiempo no es en segundos, es en picosegundos, 10 a la menos 12 segundos. O sea, esto es rapidísimo, ¿no? Pasó muy rápido el tiempo para hacer esta simulación. Y vemos que algunas moléculas de aquí arriba desaparecen, pero aparecen aquí abajo y viceversa, ¿no? Vamos viendo cómo es que evolucionan las moléculas, cómo es que interactúan entre sí. ¿Qué pasó? Se separó. Tenemos todo el aceite en una burbuja, en una gota, rodeado de agua. Y eso es un buen resultado. ¿Qué significa esto si lo comparamos con la realidad? Que hace un match, que sí describe la realidad. Entonces, ya sabemos que este programa sí nos sirve al menos para describir la interacción entre agua y aceite. Vamos a ver otro. ¿Qué parece esto? Parece un cristal. Un cristal al que le vamos subiendo la temperatura poco a poco. Aquí tenemos la escala, estos son 10 angstroms, o sea, .000, o sea, 9 ceros y un 1. Le vamos subiendo la temperatura y el cristal se deshace. Sigue subiendo la temperatura y no sé si alguno de ustedes ya sabe qué es esto. Agua. Es agua. Cuando está congelada es un cristal, es hielo. Va subiendo la temperatura y se desordena. Y subes más la temperatura y ¿qué pasa? Se forma vapor de agua. Ahí están las moléculas, ¿no? El oxígeno y los dos hidrógenos. A mí me encanta esta simulación. Es una simulación muy simple, ya sabemos qué va a pasar cuando calientas el agua, pero podemos a través de las matemáticas simular la realidad y podemos entonces entender cómo es que se evapora el agua y podemos definir exactamente a qué temperatura se evapora el agua o a qué temperatura se funde el hielo
podemos hacer cosas muy interesantes. Ahora, ¿esto qué es? 5 nanómetros, o sea, 10 a la menos 9 metros, 5 por 10 a la menos 9 metros. Esta foto en realidad no es una foto, se llama micrografía. Se toma adentro de un microscopio electrónico, estos microscopios que te permiten ver cosas que los microscopios ópticos no te permiten ver. Entonces, adentro de un microscopio se hace un experimento. Ponemos una partícula de níquel y en la atmósfera empezamos a llenarla de metano. El metano tiene carbono. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Es muy rápido. El níquel absorbe las partículas de metano y ordena estos átomos de carbono que tiene el metano y forma un pequeño tubo. Aquí se ve, se ve más o menos, créanme, un tubo donde estas son las paredes. Y para que sea más claro, traje este modelo. Es un tubo como este, en donde cada uno de los vértices es un átomo de carbono y está unido a otros átomos de carbono. La partícula de níquel está de este lado, chocan contra la partícula moléculas que contienen carbono, y el níquel de lo que se encarga es de ordenarlos e ir formando este tubo que se llama nanotubo de carbono. Esto ya es más moderno y más interesante que fundir agua, ¿no? Estamos viendo qué es lo que le pasa al nanotubo de carbono a una partícula de níquel cuando la alimentamos con átomos de carbono. Pero bueno, esto es el experimento y lo que nosotros quisimos hacer fue replicarlo, hacer un modelo con matemáticas, con física muy, muy básica, y entonces construimos nuestro modelo. El modelo tiene 10.000 átomos de níquel, altas temperaturas, y la escala de tiempo es de alrededor de 100 nanosegundos. O sea, punto un millonésimo de segundo. Igual es rapidísimo. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Hacemos la simulación, dejamos que corra el sistema y en 100 nanosegundos pasa esto. Y si lo comparamos con la realidad, con el video que fue tomado adentro del microscopio, vemos que pasa absolutamente lo mismo. Y eso es muy bueno. Gracias a esto pude terminar mi doctorado. Esta es otra simulación de lo mismo, un corte, los átomos están coloreados y al final obtenemos una cosa muy interesante. A la temperatura a la que se hace el experimento, normalmente el níquel se funde. El níquel es un metal que si lo calientas se hace líquido. Pero aquí vemos estas líneas y esas líneas son líneas o planos cristalográficos que solo ocurren cuando el níquel es sólido. Y esa fue la aportación que pudimos hacer cuando hicimos esta simulación. Los experimentalistas nos dieron su video y nos dijeron, explícame qué está pasando con este material. Nosotros, con la física y las matemáticas, presentamos este modelo que morfológicamente se ve igual que el video experimental y además les pudimos decir, tu partícula de níquel no se hace líquida, permanece sólida. Y entonces tuvo que estudiar muchísimo de la física que está pasando ahí. ¿Por qué una partícula de níquel no se hizo líquida cuando normalmente el níquel es líquido a esa temperatura? Bueno, eso es dinámica molecular. Pero hay simulaciones más complicadas que dinámica molecular. Y se llaman ab initio o primeros principios, en las cuales se utiliza una aproximación que se llama teoría funcional de la densidad, DFT, por el inglés, Density Functional Theory. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de que ahora consideramos a los átomos como su núcleo y un electrón, pero un electrón que interacciona con todos los otros núcleos, con todos los otros átomos. Un electrón que no lo vamos a considerar como una partícula, sino como una onda.
¿Y qué pasa cuando tenemos ondas? Las ondas generan patrones de interferencia, ¿no? Aquí se ve claramente, aquí hay interferencia. Y aquí nada más son dos ondas. Aquí hay muchas ondas y aquí hay muchas más ondas y en todos hay patrones de interferencia. Entonces, de lo que se trata ahora en estas simulaciones más complejas, ab initio, primeros principios o teoría funcional de la densidad, es no utilizar la fuerza newtoniana ni la ley de Hooke, estos resortes, sino que es considerar a los electrones como ondas, como un gas que cubre a todos los núcleos y que es lo que los mantiene juntos, y además eso es lo que les da las propiedades al material. Entonces nosotros podemos ver qué pasa con el electrón en el átomo de hidrógeno. Hacemos una simulación y vemos que hay mucha probabilidad de que esté muy cerca del núcleo, y luego hay una zona donde no hay probabilidad de que se encuentre, y luego otra zona en donde sí hay. En las partes muy brillantes significa que hay mucha probabilidad de que ahí se encuentre el electrón, y en las partes oscuras significa que no hay probabilidad o es muy baja la probabilidad de que ahí se encuentre el electrón. Estas son todas algunas de las configuraciones para el electrón en el átomo de hidrógeno. O sea, para una sola partícula, con un solo electrón. Pero ¿qué pasa si tenemos más electrones, como en la tabla periódica, ¿no? Y más partículas? Pues todas las formas son mucho más complicadas. Y de lo que se trata esto es de poner a interaccionar varios átomos, como en las simulaciones anteriores. Entonces todo esto se vuelve muy, muy complicado. Este señor fue un genio, premio Nobel del 33 de física. ¿Alguien sabe su nombre? ¿Su nombre? Erwin Schrödinger, ¿no? Y esta es su ecuación, la cual describe cómo es que se mueve el electrón alrededor del núcleo. Esta ecuación es muy difícil de resolver y haciendo aproximaciones de esta ecuación podemos obtener cosas como esto. De nuevo, puse en Google teoría funcional de la densidad y obtuve estas imágenes. Que a mí solo esto me parece una obra de arte que podría colgar en mi casa, ¿no? No sé, esto es muy, muy bonito. ¿De qué se trata esto? Se trata de utilizar esta nueva ecuación, mucho más complicada que Newton y Hooke, hacer una serie de pasos, suponiendo algunas cuestiones, tenemos que hacer algunas suposiciones todavía, para poder hacer las simulaciones. Esta ecuación, muy, muy difícil de trabajar. Las suposiciones y el hecho de poder trabajar con esta ecuación le dieron el premio Nobel a estos dos científicos, a Walter Kohn y a Pople. Ambos trabajaron para poder llevar la ecuación de Schrödinger a un código computacional, bueno, a lo que ahora es un código computacional, y poder simular materiales. Uno de los parámetros que nos dice qué tan importante es esto es, bueno, pues es el premio Nobel, ¿no? Pero ¿por qué les dieron el premio Nobel? Lo podemos ver aquí. Esta gráfica nos dice el número de publicaciones que tiene que ver con la teoría que ellos desarrollaron, publicaciones científicas que se publicaron cada año desde el 69 hasta el 2009, utilizando la aproximación de la teoría funcional de la densidad. ¿Y qué es lo interesante de esta gráfica? Vean el eje. Es un eje logarítmico en el que no avanza de 1 en 1, sino que avanza de 10 en 100, en 1000 y en 10.000. Hace 6 años se publicaron más de 10.000 artículos de este tema. ¿Por qué? Porque la teoría funcional de la densidad, la ecuación de Schrödinger, la mecánica cuántica, realmente nos sirve para entender la realidad, entender los materiales, entender sus propiedades y poder hacer nuevos materiales. Por eso tenemos todo esto y por eso a estos dos genios les dieron el premio Nobel de física en el 98. Bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces vámonos desde lo más simple a cuestiones un poco más complicadas. Con la teoría funcional de la densidad, con la ecuación de Schrödinger, podemos entender los enlaces. En la prepa, en la secundaria, nos hablaron sobre enlaces metálicos. ¿Qué otros enlaces hay? Covalentes,
iónicos. Entonces vamos a ver aquí los metálicos. Perdonen si no es muy claro, pero les voy a explicar. En cada uno de los puntos hay un núcleo atómico y la escala de azul a rojo te va a indicar la probabilidad de que haya electrones. Si es muy rojo, significa que hay mucha probabilidad de que haya electrones, y si se va más al azul, hay menos probabilidad. En un enlace metálico, esto es lo que se ve si hacemos la simulación con teoría funcional de la densidad. Se ve que pues, todo está más o menos poblado de electrones. Hay algunos centros en donde hay más probabilidad, pero no hay nada rojo, ni nada realmente muy azul, sino que todo es verdoso. Y esto confirma lo que sabemos de los metales, confirma que los metales conducen la electricidad. ¿Por qué la conducen? Porque todos los metales están cubiertos de esta capa electrónica que es muy fácil de mover. Ahora, ¿qué pasa? Y estos son algunos ejemplos de aplicaciones. ¿Qué pasa con un enlace iónico? ¿Qué ven ahí? Ahí sí hay un punto rojo. Aquí se supone que hay un átomo, aquí otro y aquí otro. Esto está simulando sal, cloruro de sodio. Sodio y cloro formando un compuesto en el cual uno de los materiales es mucho más electronegativo que otro, y entonces uno de los materiales jala a los electrones, y por jalar a los electrones se vuelve más negativo que el otro, y entonces hay una interacción negativo-positivo que es lo que mantiene junto al material. Y esto también es muy interesante, a través de la mecánica cuántica, a través de teoría funcional de densidad y finalmente de una simulación, porque esto, cuando el programa me dio el resultado, eran puros números. Hay que graficarlo bonito, ¿no? Para que se entienda. Podemos entender cómo es que funciona o cómo es que interactúa el cloro con el sodio para formar la sal de mesa. Y aquí, no sé qué me salté. Y por último, el enlace covalente, que también mencionaron. Es un enlace completamente diferente a los otros, en el cual los electrones están compartidos entre dos átomos, y los electrones son este puente que forma un enlace sumamente fuerte. ¿Y qué elementos tienen el enlace covalente? El carbono, por ejemplo, formando diamante. Y sabemos que el diamante es uno de los materiales más duros de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué es así de duro? Por el tipo de enlace que forman sus átomos, átomos de carbono. Materiales que forman enlace covalente nos permiten desarrollar esto: LEDs y láseres. Entonces es muy importante estudiar este tipo de materiales. Ahora vamos a un ejemplo un poquito pues, más avanzado. ¿Han oído hablar del grafeno? ¿Qué es el grafeno? No escuché muy bien. Un alótropo del carbono, o sea, una forma diferente del carbono. El diamante está formado de carbono, el grafeno también está formado de carbono. En el grafeno tenemos a los átomos unidos de esta manera. Cada átomo está unido a otros 3 átomos. Y como los enlaces son covalentes, son muy fuertes. De hecho, es el enlace más fuerte de la naturaleza. El grafeno es una capa monoatómica de átomos de carbono. Tan sencillo como eso. Y aquí de nuevo, si nosotros apiláramos 1 millón de capas como esta de grafeno, bueno, esto está representando el grafeno, esto no es grafeno, pero si los apiláramos 1 millón de veces, formaríamos un escalón de 1 milímetro. Hay que tener en cuenta siempre las escalas en esto. ¿Y por qué es interesante el grafeno? Entre otras cosas por esto. Porque podría una sola capa de átomos de carbono, si estuviera firmemente sujetada, podría soportar el peso de un elefante. Ahora, aquí el gran problema es que el lápiz, pues, ¿de dónde sacamos un lápiz que aguante un elefante, no? Ese es el gran problema. ¿Qué otras cosas interesantes tiene el grafeno? Es sin duda el mejor conductor de electricidad que existe. Mejor que el cobre, mejor que la plata, mejor que cualquier metal. Muy resistente, flexible.
Entonces es digno de estudiarse, pero es muy difícil de producir. Vayan pensando ustedes cómo lo producirían. El grafeno se empezó a estudiar desde más o menos 1950, está el primer artículo de investigación de grafeno. En los 90 ya había muchos artículos de investigación. Por aquí tenemos unos grupos de japoneses que simulaban con teoría funcional de la densidad y con mecánica cuántica el grafeno y obtenían sus propiedades y entonces decían, es magnífico este material, pero no existe. Lo estuvieron estudiando durante los 90s. En el 2004 salió este artículo, Hallmark of Perfect Graphene. Entonces, un artículo que habla del grafeno perfecto y de nuevo nos da sus propiedades. No voy a hablar de las bandas ni nada de esto, sino en realidad con las simulaciones la gente pudo predecir cuáles eran las propiedades del grafeno. Lo estudiaron durante más de 15 años de una manera muy seria y no fue hasta el 2004 que un grupo de científicos liderados por dos rusos que trabajan en Manchester, Game y Novoselov, pudieron sintetizar grafeno. Y no solo lo sintetizaron, sino que midieron sus propiedades y vieron que eran iguales a las predichas por la teoría. Entonces, ¿por qué es importante estudiar y por qué es importante simular materiales que no existen? Porque a lo mejor encuentras un material que puede existir y que puede ayudar a desarrollar la tecnología y mejorar la vida en este planeta. Aquí les pongo una gráfica del número de artículos publicados sobre grafeno. Les digo que desde los 90 se publicaba mucho sobre grafeno y en el 2004, cuando lo produjeron Game y Novoselov en Manchester, fue un crecimiento exponencial en el número de artículos publicados. No sé, hasta 5,000 artículos un año y a la mitad del 2014 parecía que iba creciendo la escala. ¿Qué pasó con el grafeno? En el 2007, Jorge Sofo, un argentino que trabaja en Pensilvania, ¿sí es este? Sí, Jorge Sofo, trabaja en Pensilvania, dijo, bueno, ok, está el grafeno, pero yo con mi código computacional le voy a poner átomos de hidrógeno arriba de cada átomo de carbono. Entonces él en su computadora le puso un átomo de hidrógeno arriba de cada átomo de carbono y vio las propiedades, hizo la simulación y vio las propiedades del grafeno con hidrógeno, que él le llamó grafano. Aquí viene graphene, ¿no? Grafano. Y vio que las propiedades eran sumamente diferentes a las del grafeno. 2007, un teórico hizo estudios con matemáticas y en el 2009, de nuevo, el grupo de los físicos de Manchester pudieron replicar lo que la teoría decía. Encontraron grafano con las mismas propiedades que decía la teoría. 2008, esto me da mucho orgullo presentarlo, yo hice un estudio sobre listones de grafeno y dije, bueno, no solo tenemos el grafeno, sino que vamos a ponerle nitrógeno, oxígeno, diferentes grupos químicos a la orilla de un listón y estudiar eso. Entonces ahí estuve en la computadora metiéndole diferentes átomos, algunos los que se me ocurrían, algunos la computadora tronaba porque era una locura y en algunos otros hubo resultados muy interesantes. Y me acuerdo que yo estaba platicando con un científico y me dijo, oye, pero ¿de qué grosor son tus listones? O sea, ¿cómo vas a fabricar esto? Esto no sirve. 2008. En el 2009 produjeron los primeros listones de grafeno. Y en el 2011 no solo los produjeron, sino que les pusieron átomos de nitrógeno. No dice aquí de qué, pero les pusieron átomos de nitrógeno a los listones de grafeno. De nuevo, es muy importante estudiar la teoría que te va a permitir que haya una evolución en la ciencia de materiales. Vamos a cambiar un poquito de tema, dejando el grafeno un poco de lado. Y ahora tenemos estas superficies. ¿Alguien reconoce alguna superficie aquí? Hay como 30, ¿no? 30 o 40. ¿Alguien reconoce alguna? En el centro, ¿no? Estas, la onda de Moebius. Estas superficies
se llaman superficies minimales. Y en pocas palabras, no quiero que me regañe un matemático, son superficies que minimizan el área en una región del espacio, el área del material en una región del espacio. Hubo científicos que estudiaron las superficies minimales, tanto con dinámica molecular como con mecánica cuántica, y obtuvieron esto. Bueno, puedes construir una superficie minimal de átomos de carbono. Resulta que esta superficie minimal es muy parecida a esto. Esta es una micrografía del esqueleto de un erizo. Y de hecho tomaron como ejemplo el erizo y quisieron reproducirlo porque tiene unas propiedades mecánicas muy interesantes. Y después los científicos se fueron a estudiar el corcho, que es un material muy interesante porque tiene una razón de Poisson muy cercana a cero. ¿Qué significa una razón de Poisson cercana a cero? Bueno, la razón de Poisson significa que cuando comprimes un material se va a ensanchar tantito, ¿no? Si tú tienes una esponja, la comprimes y se ensancha un poco, ¿no? O una madera igual y se ensancha. Pues hay materiales que si los comprimes no se ensanchan. Y un ejemplo es el corcho. Por eso tú puedes meter a presión un corcho a una botella, el corcho no se va a ensanchar y no va a tronar la botella, sino rompería el vidrio con toda la presión que le aplicamos. Y bueno, los científicos durante mucho tiempo han tratado de reproducir el corcho y el hecho es que todavía los mejores corchos, o unos de los mejores, son corchos naturales, ¿no? Bueno, pues un artículo de hace un par de meses, si no es que es de mayo de este año, no veo por aquí, en Nature Communications, a partir de un cálculo de primeros principios de átomos de grafeno formando una superficie minimal como esta, generaron una esponja hecha de óxido de grafeno. O sea, imagínense esto torcido de alguna manera similar a esto. Aquí se ve en una micrografía. Resulta que el resultado, perdón, ya es un poco tarde de viernes, el resultado es un material con una razón de Poisson cercana a cero. Muy, muy, muy pequeñita. Cuando tú comprimes este material, no se ensancha. Y aparte, lo dejas de comprimir, regresa a su estado original. Puedes realizar este ciclo cientos y miles de veces y vuelve a regresar a su estado original. A mí me parece asombroso esto, ¿no? ¿De qué tamaño es esto? No estamos hablando de nanómetros, ni de micrómetros, ni de milímetros, sino que estamos hablando de centímetros. 2, 3 centímetros son las esponjas que han logrado hacer. Y no solo eso, no solo es un material con una razón de Poisson impresionante, sino que es un material que puede absorber diferentes líquidos, ya sea aceites o agua, tanto como 100,000 veces su peso. 100,000 veces su peso. Es impresionante. Bueno, yo estoy asombrado, no acabo de leer el artículo y ya estoy impresionado. Hay otros materiales que funcionan de una manera similar. Hasta este material, el último podía absorber 40,000 veces su peso, pero este es 100,000 veces su peso. No sé si ustedes han ido a algún centro comercial y van caminando y hay un stand en donde hay un chavo que con una toallita recoge agua, ¿no? Y te dice, mira cómo absorbe agua esto. Con una de estas cosas absorberías muchísimo más, ¿no? Y aparte esto lo podrías comprimir de un tamaño que ni lo podrías ver y puedes absorber muchísima agua. Y está divertido. Pero no solo está divertido, sino que es un material muy prometedor para limpiar desastres de plataformas petroleras. En una fuga de petróleo en medio del océano es un relajo, un verdadero relajo que cuesta miles de millones de dólares limpiar el agua. Ahorita están viendo la posibilidad de utilizar este material. Óxido de grafeno. Entonces vayan a internet ahorita que acaben y pongan óxido de grafeno. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, las baterías. Las baterías son un problema. No sé si se ve, yo odio los celulares, pero este celular no puede estar
no me dura un día la batería, aparte de que ya se me rompió y está horrible. Hay mucho estudio sobre baterías. Y entonces lo que hicieron estos científicos, Mokoashi y Nishihama, japoneses, y lo publicaron en Nature, fue un estudio utilizando mecánica cuántica, simulaciones, utilizando prácticamente el mismo programa que yo utilicé, para ver qué combinaciones de materiales pueden intercalar en las baterías del litio y que las baterías se carguen más rápido, duren más y puedas recargarlas más veces. Porque ahorita el problema de las baterías es que se va saturando, no puedes llegar al mismo nivel de carga después de 1000 cargas. Voy a ver mis notas. La batería que lograron obtener, a diferencia de las baterías actuales, que te dan 1000 ciclos a una muy buena eficiencia, ahora estas baterías dan 25,000 ciclos. 25,000 ciclos, o sea, 25 veces más que una batería del celular de la marca que les puse aquí. Muy interesante también me parece. Y esta es una lámina que cambia un poco de tema, en el cual se muestra el autoensamblaje que tiene la naturaleza desde moléculas hasta moléculas más grandes, fibras, hasta llegar a lo que es la concha nácar. O sea, la naturaleza tiene autoensamblaje. La naturaleza tiene autoensamblaje, la naturaleza trabaja a diferentes escalas. Lo que se está haciendo ahorita y desde hace algunos años es tratar de trabajar a todas las escalas o algunas de estas, pero es muy difícil. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Esta es una red simula una red de átomos de silicio. El silicio es muy importante porque forma los semiconductores que utilizamos en la vida diaria. Y aquí tiene un átomo de boro. ¿Qué le pasó con el átomo de boro? En una fractura hay un átomo de boro y el átomo de boro abre la fractura y quiebra el material. Y no queremos que eso pase porque entonces fallan nuestras computadoras, fallan la telecomunicación, fallarían muchas cosas. ¿Cómo hicieron esta simulación? Es una simulación en la que los átomos que están marcados en azul fueron tratados de una manera mecánica cuántica, esta simulación mucho más compleja. Pero los átomos que están en gris, que no están tan cerca del átomo de boro y por lo tanto no interaccionan tanto, fueron tratados con esta primera aproximación newtoniana y de la ley de Hooke. Entonces, esto se llama una simulación multiescala. Estás utilizando diferentes métodos o aproximaciones, los unes de alguna manera y todos trabajan para poder hacer algo mucho más realista. Y voy a poner de nuevo la simulación. Me gusta mucho esta. Vemos que algunos átomos cambian de ser importantes a no ser importantes, ¿no? De ser considerados mecánica cuánticamente y de no ser considerados mecánica cuánticamente, sino clásicamente. Bueno, y todo esto no sería posible sin el cómputo. Una herramienta muy importante es el cómputo. Con computadoras viejitas, nada de esto hubiera sido posible. Al momento en que crece el poder de la computadora, crece el tamaño de las partículas que podemos simular en un cálculo y el número de átomos que tenemos y disminuye el tiempo que toma esta simulación. Y como un ejemplo les voy a poner que la primera simulación, la de astrofísica, la de las galaxias girando, tuvo ocupado a la principal computadora de Alemania durante un mes, porque eran muchísimos los datos que estaba generando, ¿no? Esa simulación generó 25 petabytes, o sea, una cantidad enorme de datos. Aquí tengo mostradas algunas supercomputadoras. Por ejemplo, esta computadora tiene un procesador que tiene estas características. Puede realizar alrededor de 10 billones de operaciones por segundo, sin entrar a detalles. Puede hacer 10 billones de operaciones por segundo, de operaciones de punto flotante, o sea, multiplicar un número para que cambie el punto. Esta computadora hace eso. ¿Qué pasa con las supercomputadoras?
Hay una pelea tremenda de quién tiene la supercomputadora más grande y entonces quién ruge más fuerte, si China, Japón o Estados Unidos, ¿no? Ahorita la computadora más grande tiene 3 millones de núcleos y cada núcleo es más potente que el que tengo aquí en mi computadora. Entonces, la cantidad de cosas que uno puede hacer con estas computadoras es bárbara. Podemos simular desde galaxias hasta átomos y todo lo que está en medio. Una computadora en China, esta es en Estados Unidos, la segunda más grande, durante mucho tiempo fue la más grande. La tercera más grande en China también, en Estados Unidos, de IBM. Luego tenemos una en Japón y otra en Estados Unidos. Esta es la computadora de China. ¿Cómo la ven? ¿Cuántos pasillos? Ni siquiera vemos cuántos pasillos tiene, pero tiene más de 3 millones de cores, de procesadores, donde puede hacer muchísimas simulaciones. Esta es una distribución de más o menos cómo está el poder de cómputo en el mundo, quién tiene más computadoras, y no se ve muy bien, pero el que tiene más es Estados Unidos, es esto. Aunque no tiene la computadora más grande, tiene muchas computadoras muy grandes y entonces es el que tiene el mayor poder de cómputo. Yo colaboro tengo el placer de colaborar con un postdoc en la Universidad Iberoamericana y él se conecta a una computadora de Estados Unidos, manda ahí simulaciones, trabajan muy rápido y regresan los datos y ya podemos ver, analizar lo que está trabajando. Más o menos este es el crecimiento del poder de cómputo desde los 90s en operaciones de punto flotante por segundo. Y no me acuerdo de cuándo es esta lámina, creo que es desde el 2012. Decía que el desarrollo del cómputo, más o menos en el 2013 o 2014, iba a poder simular todas las funciones de un cerebro humano, las funciones. Pero no es hasta el 2025 en donde realmente se va a poder, bueno, se supone que se va a poder desarrollar una computadora que simule un cerebro humano. Esto me lo salto. Y ahora vamos al avión que les puse al principio. Es un avión, bueno, es un prototipo diseñado por un español, Óscar Viñals, me parece que es diseñador industrial. Y este avión, comparado con los aviones actuales, con el Airbus y el Boeing 747, más o menos es del mismo tamaño, pero tiene una cantidad de tecnología, mucha de la cual se obtuvo o se desarrolló utilizando cómputo. Algunos ejemplos es, vamos a la siguiente, esta parte de aquí. En todo su fuselaje tiene unas pequeñas estructuras que al vibrar, todos los aviones vibran, ¿no? No sé cuántos de ustedes hayan subido en un avión, pero todo el tiempo está como vibrando un avión. Y entonces estas estructuras muy pequeñas, al momento de vibrar, captan la energía. Y entonces este defecto que es la vibración lo están convirtiendo en una manera de captar energía y utilizarla. Se supone que este avión, prototipo que dicen que va a salir en el 2025, algo así, es un avión que no requiere combustible. Va a requerir un poco de combustible, pero hidrógeno. Me voy a esta lámina. ¿Saben qué es esto? Un patín. Esta idea la estoy tomando del doctor García Diego, que también ya dio una plática aquí. Es la imagen del primer patín patentado, patín en línea, en París, en 1816. Los patinadores en hielo pues tenían la mala fortuna de que cuando acababa el invierno ya no podían seguir patinando y siempre quisieron desarrollar un patín en línea en el que pudieran hacer cosas similares a lo que hacen en hielo. Pero los materiales que tenían, madera, metal, cuero, no daban para poder hacer el sueño realidad de estas personas. No fue sino con el estudio de materiales, con el desarrollo de nuevos materiales, que se pudo concretar esto. Y ahora tenemos estos patines súper modernos, hechos de unos plásticos muy complicados, diseñados con algunas de las herramientas que les he contado. En resumen, ¿de qué se trató esto? Pues que tenemos algunas herramientas matemáticas que nos ayudan a describir la física. Tenemos escalas, entonces tenemos que decidir a qué escala
nos vamos a referir, en qué escala vamos a trabajar. Y tenemos poder de cómputo, ahorita tenemos mucho poder de cómputo. ¿Para qué? Para a lo mejor replicar cosas que nos da la naturaleza, ideas que nos da la naturaleza, y hacer cuestiones como este óxido de grafeno que absorbe 100,000 veces su peso. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Sí, aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, mi pregunta va dirigida sobre en tu experiencia con respecto a los materiales. Bueno, yo siempre he tenido la idea de que la parte de la ingeniería va mucho de la mano con respecto a la tecnología de los materiales. He sabido que, digamos, en la cuestión automotriz hay empresas que están experimentando desde cuestiones de balatas, cuestiones de materiales en bicicletas. Entonces, así digo, BMW, Volkswagen, Ford están sacando este tipo de prototipos para ir checando cómo funcionan el Kevlar y elementos dentro de los motores. La pregunta va dirigida en tu experiencia, ¿qué material es el que va a tener más desarrollo en la cuestión de elementos mecánicos? Hay paquetería como el SolidWorks, en el cual uno puede manipular los materiales para empezar a diseñar ciertos elementos mecánicos, estrictamente. Yo no trabajo a esa escala. SolidWorks es otra escala que son no sé si llegaste a ver 2 simulaciones al principio de la plática. Más o menos SolidWorks trabaja a esa escala, es una escala macrométrica. ¿Qué materiales van a utilizarse en elementos mecánicos? Híjole, yo creo que la gama cada vez se está abriendo más. Nuevas aleaciones, a lo mejor una aleación más ligera que, no sé, aluminios nuevos, más ligeros que el acero, es lo que desplazó al acero, ¿no? Bueno, al cromolio, y luego vino el aluminio. Entonces siempre hay avances así. Mezclar cerámicos con metales, a lo mejor. Utilizar más fibra de carbono. Hay muchísimas opciones. Bueno, yo he leído un poco sobre los materiales piezocerámicos y sé que son tratados a altas temperaturas para convertirse en superconductores. Me gustaría saber si de igual manera como nos mostrabas que el agua podríamos observar cómo ebullía, me gustaría saber si estos materiales piezocerámicos de igual manera podemos observar cómo se desarrollan para convertirse en superconductores. Sí, la respuesta es sí. No sé qué piezocerámico sea, qué elemento sea, pero se puede construir. Tú pones tu elemento, bueno, necesitas el programa y saber muchas cosas, pero pones tu elemento, sus coordenadas X, Y, Z, formas una matriz y corres la simulación. Parece sencillo, requieren más cosas. Y al final tienes que analizar muchísimas cuestiones de la estructura electrónica para ver superconductividad. ¿Es posible que con el tiempo, en base a la investigación que se está realizando, algunos de los elementos nuevos que se están creando puedan ser compatibles con nuestro organismo? Sí, una precisión, no se crean elementos nuevos, sino que los elementos ya están en la tabla periódica, ¿no? Nosotros vemos qué pasa cuando interaccionan entre sí. Y una de las líneas más grandes de la tecnología ahorita es la biotecnología para tratar de hacer biomateriales, hacer tejidos, poder tener medicinas que vayan específicamente a una zona del cuerpo y ahí hagan su labor y que no dañen todo el cuerpo, ¿no? Entonces sí, se está trabajando muy de la mano entre biología y ciencia de materiales para lograr este tipo de cosas. Bueno, pues me despido, muchas gracias.